Gracias, Bruno. Buenas noches para todos también, hermanos. Estamos contentos de poder encontrarnos en esta nueva reunión de oración, este día de oración, para poder juntos meditar en unos minutos en el mensaje de la palabra de Dios. Por estos días ustedes han sabido, ha sido conocido de dominio público el tema que la Corte Suprema de Justicia se está discutiendo, el derecho al olvido. ¿Les gustaría tener el derecho al olvido? Es bueno el derecho al olvido, pero colisiona con el derecho a la información. Colisiona con el derecho a la información pública. Bueno, la actriz o ex actriz Natalia de Negri justamente hizo una presentación larga que llegó hasta la Corte Suprema buscando el derecho al olvido, que es un derecho que se está intentando o reclamando en diferentes ámbitos, en diferentes tribunales, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y es un concepto nuevo que está relacionado con el habeas data, la protección de datos personales, la información, sobre la vida particular de cada uno, pero la información pública de la vida de cada uno en realidad. La aplicación de este concepto justamente intenta, suprimir, bloquear o desindexar la información referida a una persona que se considera obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo. Este concepto entonces puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión o la información pública. Es como si yo quisiera en algún momento hacer el reclamo para que nadie sepa o nadie se entere que yo canté en el Cuarteto Amanecer del año 94-98, ¿sí? Bueno, y entonces hiciera el reclamo, ¿no? Para que nadie supiera que yo canté y yo grabé el primer CD del Cuarteto Amanecer del 94-98, ¿sí? Porque supuestamente me molestara en este momento, que yo soy pastor Libertador Norte, que se supiera que yo canté en el Cuarteto Amanecer. Bueno, eso no va a ocurrir porque, gracias al cuarteto estoy acá, ya otro día les contaré la historia, si no la conté antes, pero en alguna medida algunos están queriendo justamente armar un pasado a la medida de lo que pretende justamente para la imagen presente o futura. La disputa entonces se da entre una actriz, Natalia Negri, y Google, la empresa Google, que es la que tiene justamente casi el dominio de la información pública, y entonces esta actriz reclama al buscador que desvincule el contenido que le relaciona justamente con la parte de su vida de hace unos 30 años atrás, cuando se hizo ella conocida por algunas alternativas en relación con una causa judicial, ¿sí? Según la abogada de Google, ella dice que Google avala justamente la aplicación de ese derecho, pero justamente hay situaciones en las cuales el derecho a la información tiene que ver con el acervo cultural, con el acervo, con la experiencia, con la historia de un país, y en ese caso, ahí es cuando empieza a complicarse el derecho al olvido. En el reino de los cielos, que es lo que nos importa a nosotros, en el reino de los cielos del cual formamos parte nosotros, ¿hay derecho al olvido? Algunos tienen derecho al olvido, pero otros no tienen derecho al olvido. Algunos sí tienen ese derecho, pero otros no lo tienen. Y la gran pregunta que me gustaría responder es ¿cómo o en qué radica la diferencia? Porque algunos tienen ese derecho y otros no van a gozar de ese derecho. Justamente el rey David fue uno de los que pidió justamente ese olvido. Los que primero reclamó a la Corte Suprema del Cielo el derecho al olvido. El Salmo 25.7, pueden buscarlo, el Salmo 25.7. Allí entonces David pide más o menos lo mismo que estamos hablando, pero en un sentido mucho más importante, mucho más amplio. Y David dice en el Salmo 25.7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate, Jehová, de mí por tu bondad. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos, que se borre algún pecado de juventud? ¿Sí? Alguna novia o novio que tuve, algún error que cometí. Y David tenía, por supuesto, sus errores de juventud, sus pecados de juventud. Y entonces, dice, de los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes, no te acuerdes. Él pide. Y es bueno pedir a Dios ese olvido. Más adelante en el Salmo 79.8 dice incluso que Dios se olvide no solamente de sus propios pecados, sino de los pecados de sus antepasados que muchas veces nosotros cargamos como una mochila, como un estigma. Ahí viene el hijo del ladrón, ahí viene el nieto del borracho, pasa en algunos lugares, ¿no es cierto? Y hay un estigma que está pegado
en esa familia por muchos años. Salmo 79:8, David pide: no recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Salmo 79, versículo 8, ¿no? Que se borre el registro de los antepasados y que nadie se acuerde de qué pecado cometió, qué error cometió mi padre y mi abuelo, mi madre, que eso no se sepa, que Dios lo borre. Bueno, Dios está dispuesto a hacerlo, Dios está dispuesto a hacerlo. Dios que mira todo, que es omnisapiente, que sabe todo de todos. Bueno, aquí dice también el Salmo 51:9 que desvíe, hace ver como que Dios pueda desviar su rostro para no ver si hay algo en la vida pasada, en la vida vieja. Salmo 51:9 nos dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra, ¿cuántas? Todas mis maldades. Un reseteo completo, un reseteo absoluto. ¿Sí? Bueno, David puede pedirlo, vos podés pedirlo, yo puedo pedirlo, pero ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Dios va a olvidar? ¿Dios quiere olvidar? El pasaje tan hermoso de Isaías 43:25 nos dice que Dios está dispuesto, Dios omnisapiente está dispuesto a olvidar y a borrar las rebeliones. Y Él dice en Isaías 43:25, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué más dice? No me acordaré de tus pecados. Dios está dispuesto a hacerlo, Dios está dispuesto a olvidar, a borrar el pecado. Y que no aparezca más, y que no figure más. Fíjense que esto es una promesa que realmente Dios va a hacer, ¿sí? Va a hacer. Dios que ofrece primero, pero Dios que pasa la película en fast forward, ¿no es cierto? Y nos hace ver el final de la película y promete Jeremías 31:34 que al final justamente no habrá ningún pecado que nadie pueda sacar y esconder y decir, bueno, ¿y este pecado de quién era? Acá está, acá lo encontré. Eso no va a pasar. Jeremías 31:34, Dios dice: no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que en el mundo nuevo, en la nueva Jerusalén, no habrá pecado que nadie pueda desenterrar, que pueda excavar y decir, acá encontré el pecado de Edgardo, acá encontré el pecado o los pecados de fulano, mengano, porque estarán borrados para siempre. Así será. Y bueno, aunque se quiera buscar, aunque la quieran encontrar, no la van a hallar. Más adelante Jeremías mismo, en el capítulo 50, versículo 20, Jeremías 50:20, nos dice que si fuera posible que alguien en el mundo perfecto buscara el pecado, no lo va a encontrar porque va a haber desaparecido. Olvido absoluto. Jeremías 50:20. ¿Alguno que lo quiera leer? ¿Alguno que tenga allí el micrófono a mano, que lo quiera leer? Podemos entonces dejar para que lean este hermoso pasaje también. Jeremías capítulo 50, versículo 20. ¿Quién está dispuesto? Allí, Donato. Bien, ¿qué dice? Dice que si alguno estuviera dispuesto, cosa imposible, pero si alguno quisiera ver, bueno, ¿dónde está el pecado de alguno de los salvados? Y buscara, no lo va a encontrar porque habrán desaparecido. Bueno, esto es hermoso y también Miqueas 7:19 dice que es como que Dios lo sepulta en el fondo del mar y allí lo sepulta para que nunca más nadie los encuentre, porque realmente podemos estar seguros que si uno pide el olvido, porque Dios realmente promete el olvido, el que confiesa el pecado, ¿tiene derecho o no tiene derecho al olvido? El que confiesa el pecado tiene derecho al olvido y ese pecado desaparece y nunca más es hallado, nadie lo va a poder encontrar, nadie lo va a poder recuperar. Se borró. Dios omnisapiente que todo lo sabe, lo borra. Y aunque Él recuerda justamente, pero nos trata como si nunca hubiera pasado, nunca lo hubiéramos hecho. Qué lindo es tener derecho al olvido, ¿no es cierto? Y no solamente que olvide la Corte Suprema, que olvide Google, sino mejor todavía que olvide a Dios, que olvide a Dios. Sin embargo, lamentablemente hay personas que nunca van a tener derecho al olvido.
Y eso es muy grave, ¿no es cierto? Porque no tener derecho al olvido, si hablamos del vínculo entre Dios y el hombre, es no tener derecho a la salvación, no tener derecho a la vida eterna. Parece mentira, ¿no? Y por eso uno de los salmos imprecatorios, que son esos salmos en los cuales David pide justicia a Dios y pide con bronca, pide venganza, una de las peores cosas que se le puede desear a una persona es que Dios no olvide su pecado. Fíjense allí, Salmo 109, 14. David, pensando en sus enemigos, dice: Dios, no te olvides de sus pecados para que ellos puedan pagar esos pecados. Dice Salmo 109, 14, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Lo peor que se le puede desear a una persona es que Dios se acuerde de su pecado y de los pecados de sus antepasados y sus antecedentes. Eso es lo peor. Y parece ser que era, bueno, en el enojo, en la bronca por las injusticias, por el conflicto que arreciaba a veces contra los hijos de Dios, Nehemías también a veces pedía eso. Fíjense en Nehemías 4.5, algunos que lo quieren leer, Nehemías 4.5 seguramente va a aparecer en la pantalla para que lo puedan mirar o leer de allí, algunos que lo quieren leer. En Nehemías capítulo 4, versículo 5. Lo mismo que deseaba David, aquí lo desea Nehemías 4.5. A ver, ¿qué dice? Digo allí. No cubras su iniquidad ni su pecado. O se ha borrado delante de ti porque se han airado contra los que edificaban. Así que los enemigos de David, gracias, dice, no les cubras esos pecados. Y aquellos que querían alterar o detener la construcción de Jerusalén, la reconstrucción de Jerusalén, bueno, Nehemías dice, no les cubras su pecado, porque de hecho el pecado es olvidado cuando está cubierto. ¿Y está cubierto con qué? Con tierra, con arena, como intentó Moisés tapar su pecado, que poco duró. No, está cubierto por la justicia de Cristo, ¿sí? Bueno, otro más, Jeremías 18:23, otro más que, bueno, pide que contra los enemigos de Dios queden esos pecados al descubierto. Jeremías 18:23, allí dice algo interesante, Jeremías 18:23, otro más que dice que esos pecados no se olviden, que Dios no olvide esos pecados. Dice así, pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para darme muerte. No perdone su maldad, ni borre su pecado delante de su rostro. Tropieza en ellos delante de ti y haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Así que, de alguna manera, estos tres personajes bíblicos, David, Nehemías, Jeremías, nos hacen ver que aquellos que batallan contra el pueblo de Dios, que tienen sus propios pecados, esos pecados van a quedar al descubierto porque están no peleando solamente contra una persona, un pueblo, sino que están peleando contra Dios mismo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esos pecados que pasaron y nadie lo supo? El crimen perfecto, si lo hubiera, ¿no? Hay crimen perfecto. En estos días se está discutiendo el juicio de Nora Dalmazo, que hace 15 años que ocurrió en Río Cuarto, y parece ser el crimen perfecto porque no se sabe muy bien quién fue. Se acusa a uno, se acusa a otro, pero pruebas concretas no hay demasiadas, ¿no? Por eso ya se lleva 15 años este juicio. Pero Dios sabe, claro que sí. Dios tenía un sistema muy interesante para hacerle ver al pueblo que Dios recuerda siempre el pecado inconfeso. Los hombres pueden ignorar, el mismo autor puede tratar de taparlo, pero Dios lo sabe. Éxodo 25 nos dice allí el mandamiento de Dios, nos recuerda, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El mismo Dios que puede olvidar y que quiere olvidar es el Dios que si el pecado no está confesado, no está cubierto, no está perdonado, Dios sabe dónde está ese pecado. Fíjense ustedes un pasaje interesante. En cierto momento en el reinado de David empezó a haber hambre. Una época próspera fue la de gobierno de David de 40 años, pero hubo 3 años de hambre. Y entonces David se empezó a preguntar por qué, qué pasó, porque la promesa de Dios era que lloviera siempre, de forma regular, lluvia temprana, lluvia tardía. La tierra prometida era una tierra muy regular de lluvias y por lo tanto había un ciclo muy casi matemático de siembra, cosecha. Cuando hubo hambre 1 año, 2 años, ya era raro, 3 años, entonces David consultó a Dios y dice, 2 Samuel 21:1, que el problema era que había un pecado que no se había resuelto.
Y no un pecado de él, sino de la gestión anterior, del reinado anterior de Saúl. Una injusticia que no se había resuelto. Segunda Samuel 21:1 dice que hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria porque él mató a los gabaonitas. ¿Qué había pasado? Saúl había roto una alianza hecha con los gabaonitas y entonces a causa de eso quedaba una injusticia que no se había resuelto. Y entonces, bueno, hubo que resolver esa situación para que la bendición de Dios volviera a ser derramada sobre el pueblo. Así que Dios conoce no solamente el pecado que para otras pasó, Dios lo sabe y Dios lo recuerda. Si no se resuelve, ahí está. Ahora fíjense algo interesante, una ceremonia muy interesante que incluso hacía que el pecado aflorara y saliera a luz cuando era algo privado, ¿no es cierto? Un pecado privado, una traición privada. El número 5.12 se nos habla de una ceremonia que Dios había instituido para manifestar si había o no deslealtad en el matrimonio. ¿Sí? Número capítulo 5, bueno, es bastante largo, ¿no es cierto? Allí, pero una ceremonia muy interesante para que el marido no acusara gratuitamente a la esposa. Recordemos que la mujer estaba, ¿no es cierto?, en una situación muy desventajosa, estamos hablando de hace 3.500 años atrás. Así que había una ceremonia dirigida por Dios en el santuario para que el marido no acusara gratuitamente a su esposa de infidelidad y la repudiara sin razón. Esa ceremonia era la ceremonia de la ordaría de los celos, en la cual se hacía un procedimiento que manifestaba si esa mujer había sido desleal o no. Número 5.12 dice que si la mujer de alguien se descarría y es infiel, y alguien cohabita con ella sin que su marido lo haya visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni haya ningún testigo contra ella, o sea, no había ningún testigo, ninguna evidencia, ¿sí? Nadie sabía, pero el marido sospechaba, para que él no actuara, bueno, violentamente o le repudiara sin razón. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, ¿qué ocurre? Si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, bien, si viene sobre él un espíritu de celos y siente celos de su mujer, aunque ella no se haya mancillado, entonces el marido llevará a su mujer al sacerdote y con ella presentará su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina cebada. No derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos recordativa que trae a la memoria el pecado. Y entonces se hacía un brebaje con la ceniza de esa ofrenda que la mujer tomaba. Si esa mujer tomaba y no pasaba nada, era inocente. Pero si esa mujer tomaba y le producía hinchazón de vientre, entonces quería decir que esa mujer había traicionado a su esposo. ¿Sí? Bueno, Dios así manifestaba el pecado y conocemos bien el ejemplo de Acán, que escondió aquel lingote y nadie sabía, pero a través de procedimientos de suerte Dios fue determinando, bueno, la tribu, la familia, el clan, y después dio finalmente con Acán hasta que Acán confesó. Por lo tanto, Dios conoce el pecado que nadie conoce. Dios sabe justamente que hay que resolver y es complicado eso. Es complicado porque no podemos pretender que el Dios omnisapiente no sepa. En algunos casos quiere olvidar, pero en otros, cuando el pecado no está confesado, bueno, entonces ahí hay que resolverlo. Hay un lamentable registro en el cielo que lamentablemente Dios tiene que mirar. Y ese registro es el registro de los pecados no olvidados. De hecho, es el registro de los pecados que no están cubiertos. El registro de los pecados que Dios tiene delante y que va a tener que ejecutar. Fíjense ustedes en Apocalipsis 20:11, el juicio del gran trono blanco es el juicio que en Apocalipsis se refiere al juicio de todos los pecadores de todos los tiempos que no han sido perdonados porque no han pedido perdón, no han confesado el pecado, porque han negado la culpa, porque han echado la culpa a otro, porque no han querido reconocer su maldad. Es el lamentable registro de los pecados no olvidados. Ellos no tienen ningún derecho al olvido. Apocalipsis 20:11 nos dice que están todos ellos delante del gran trono blanco, todos los impíos de todos los tiempos, todos los pecadores de todos los tiempos que no han querido confesar el pecado, que no han buscado el perdón de Dios. Dice allí Apocalipsis 20:11 que había un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos.
Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, pero ellos no están en ese libro de la vida, porque sigue diciendo allí que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un libro que es el libro de la vida, otro libro, muchos otros libros que son los registros de los pecados y son ellos juzgados en base a esos pecados que están allí, 1, 10, 20, 50, no sé cuántos, por cada uno, y tienen que pagar porque no han confesado. La gran diferencia entonces entre el derecho al olvido o a que Dios no olvide radica ni más ni menos y sencillamente en confesar o esconder el pecado. El que confiesa el pecado, bueno, tiene perdón y tiene olvido. El que cubre el pecado, de hecho dice Proverbios 28, no prosperará, pero el que lo confiesa y lo abandona, ¿qué pasa? ¿Alcanza? ¿Misericordia o no alcanza? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, ustedes han visto que hoy en día con lo del derecho al olvido el ser humano pretende armar un pasado a su medida sin pedir perdón a Dios. Con que no se enteren las nuevas generaciones, suficiente. Se conforma con que los demás olviden o con que Google olvide o no recuerde. Pues, suficiente para muchos sería eso. Sin embargo, Dios ofrece algo muchísimo mejor, hermanos. A vos y a mí nos ofrece algo muchísimo mejor y eso es lo que ha dicho en Isaías 43:25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso que el santo de Israel, el impecable Dios que tenemos, no tiene ningún rencor. Y el omnisapiente que conoce todo de todos, se quiere olvidar y está dispuesto a olvidar. Es tan sencillo esto como confesar el pecado de manera que estemos a cuentas con Dios. Y si estamos a cuentas con Dios, no hay registro de pecado porque eso está cubierto, está pagado y está limpio. Lo ha pagado el Salvador del mundo, Jesucristo lo ha pagado y como lo ha pagado, se ha olvidado. No hay nadie que nos reproche eso. No importa, por lo tanto, si los demás se acuerdan de algún pecado, de algún error de la vida pasada. No importa si yo me acuerdo. No importa si nos recuerda nuestras fallas, Google o el que sea, lo que importa realmente es que Dios se olvide. Y si Dios se olvida, no existe. Y si Dios se olvida, no hay registro. Y si Dios se olvida, no hay problema. Y si Dios se olvida, estamos en el libro de la vida. Y si Dios se olvida, estamos a cuentas con Dios. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuánto quisiéramos tener ese derecho al olvido? ¿Puedo ver las manos? Necesitamos, por un pecado o por 1.000.000, todos necesitamos tener derecho al olvido y ese derecho es un derecho de los hijos de Dios que confiesan y abandonan el pecado. Que sea nuestro derecho también por la gracia de Dios.